Si no puedes hacer algo acá arriba, entonces debe de estar los martes aquí y por esa hora y media orar a rajatabla. Si no sabes cantar, si no puedes arreglar una cámara, si no puedes correr sonido, si no puedes ayudarnos en esto, lo otro, whatever. Lo que tú no puedes hacer, si no lo puedes hacer, si no te puedes ubicar en un ministerio, una vocación. Entonces, si tú me acompañas a mí en el altar aquí los martes en la noche y ora conmigo hora y media, que este pasado martes nada más lo tocamos por la superficie nada más, pero queremos entrar en profundidad en la oración. Si solo tú puedes hacer eso, eso yo lo agradecería. Porque yo necesito gente que me ayude a orar. ¿Sabes qué? En el 1967, hace muchos años atrás, papo, en el 67 yo le di mi corazón a Jesús. Desde el 67 yo conozco al Señor con toda profundidad. Él cambió mi vida y me afectó para siempre. Nunca ha sido el mismo. Yo tenía 8 años. En el 73 fui bautizado en las aguas, pero yo tenía mis serias reservas en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Porque es que yo veía gente que hablaba muchas lenguas y se movían mucho de esta manera, descontrolados, pero su vida era la misma, era igual. Y como yo me crié en la iglesia, yo veía eso y eso me causó a mí unos traumas con el asunto de hablar en lenguas en voz alta, con el asunto del desorden que yo vi. Mi iglesia, cuando yo era un niño, era de 700 personas. Eso en esos días era una iglesia masiva. Y bajaba a Dios y la gente se manifestaba de esa manera. Yo no tengo un problema con eso, ojalá, pero que se haga en orden y que la vida de la persona dé frutos de tanta gloria. ¿Están entendiendo? Como yo veía por un lado mucha gloria, o sea, mucha bendición, mucha presencia, y por el otro lado no compaginaba, eso a mí me daba serios problemas. Yo desde niño yo veía eso, yo lo observaba y tenía problemas con eso. Esto fue por mi observación. Yo veía tantas cosas, pero no veía los resultados serios y profundos. A mí nunca me ha llamado la atención apariencias, nunca. Nunca. Yo tengo serios problemas. No me llaman la atención las apariencias. A mí me llama la atención profundidad, sin mucho ruido. O sea, me gusta el ruido también, pero no es necesario ruido si hay profundidad. A veces hay mucho ruido porque no hay profundidad. A veces hacemos mucho ruido porque no hay sustancia. Y eso nadie me lo dijo, eso yo lo vi, eso yo lo viví, eso yo lo veía todos los días en la iglesia. Por lo tanto, cuando a mí me bautizan en agua, en el 73, todo ese año yo estaba luchando con Dios, porque yo le decía al Señor, mira Señor, teniendo 13 años de edad, mira Señor, yo soy cristiano, ya me bautizaron en el agua, de aquí para el cielo, porque yo no necesito hablar en lengua, yo no necesito esas manifestaciones, yo no necesito nada de eso, porque si yo voy a ser así, mejor déjame como estoy. Ese fue el comienzo, el principio de mi brega. Un año completo Dios bregó conmigo y bregó conmigo y bregó conmigo y finalmente un día, en una noche acostado en mi cama en el 1973, pienso dónde estaba usted en el 73. Yo estaba acostado en mi cuarto y de repente se abrió el techo de mi habitación. Yo vi que baja una luz. Y esa luz llenó toda la habitación donde yo estaba. Yo estaba despierto, yo no estaba soñando. Y esa luz llena todo el cuarto donde yo estaba. Sentí que me llenaba a mí, que me dominaba. Yo comencé a temblar, teniendo apenas 14 años de edad. Comienzo a temblar y de mi boca comienzo a hablar en otras lenguas. Él no me forzó a hablar en lenguas. El Espíritu Santo no se metió en mi boca y movió mi lengua, sino que tanto y tanto era la gloria de Dios, tanto era su presencia, que cuando abro mi boca y traté de adorarle en mi inglés, comenzó a salir palabras que yo nunca había hablado. Así de fácil fue eso. Yo entiendo en el día de hoy, mis amados hermanos, que la experiencia
de ser lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, es diferente para diferentes personas. Yo conozco gente que de repente cae la presencia de Dios y salen hablando en lenguas. Yo conozco gente que han tenido que tirarse por fe. Las escrituras enseñan que diferentes formas y maneras, pero la más que se oye o la más que yo he visto manifestarse es cuando el hombre de Dios pone sus manos sobre usted y declara que sobre ti está el Espíritu Santo. Hay un paso de fe que se tiene que tomar. Antes de esa experiencia yo escuchaba acá adentro como unas lenguas hablando en mi espíritu. ¿Eso le ha sucedido algo aquí? Adentro. Yo a veces me despierto en la medianoche y salgo hablando en lenguas. Mi esposa de la misma manera. Y durante el día, Pablo dijo, orad en el Espíritu en todo tiempo. O sea que si no sale de tu boca, acá adentro, si tú guardas silencio, tu espíritu tiene que estar en esa brega. Si no está, es porque hace falta más comunión de tu parte. ¿Qué comunión? Lectura de la Biblia, la vida de oración, la vida de santidad, la vida pura delante del Señor. Y ese espíritu se mantiene vivificado. Fue en ese cuarto, en el 73, que el Señor por primera vez a mí me llamó al ministerio. Él me dio una orden. La orden fue, tú vas a predicar el Evangelio, me lo dijo en inglés y en español. Y desde ese día para acá, desde el 74 para acá, yo me he preparado y he estado preparándome para este tiempo de mi vida. Aunque desde el 79 yo predico el Evangelio, la primera vez que prediqué fue en mi propia iglesia. Todavía tengo la Biblia que usé para ese sermón que duró 6 minutos. Y prediqué y repetí el mismo verso 42 veces. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenía 15 años de edad. Mi vida fue cambiada y yo nunca he sido igual. Desde ese tiempo para acá, desde el 79 para acá, yo he tenido hambre y más hambre de Dios. Nunca se me ha ido. He tenido deseo profundo por más de Dios. He tenido deseo por su presencia. Todavía tengo pasión de Dios dentro de pruebas dificultosas y momentos difíciles a través de todos estos años. Nunca se ha levantado de mí esa hambre. Y cuando yo veo, y yo creo que esto es un asunto con la cual yo he luchado toda la vida a bregar. Cuando yo veo gente que no son apasionadas, yo no lo entiendo. Y eso puede ser eso puede ser una falla de mi carácter. Pero como yo nací en esto, como desde mi niñez, como lo vi en mis padres, en mis abuelos, en mis bisabuelos, y he estado rodeado toda la vida de hombres y mujeres de Dios. He tenido grandes experiencias en mi propia vida, toda mi vida. El ver una persona que no tiene pasión de Dios, para mí es bien difícil entenderlo. Mi esposa, su intento de clarificármelo de manera continua es de muy poca efectividad. Ella me trata de explicar la gente normal y típica dentro de la iglesia. Ellos los entienden, yo no los entiendo. Por lo tanto, yo creo que eso es un buen balance. Mi vida cambió desde el 74 para acá. Mi vida se intensificó. Cuando Dios me llama al ministerio, me llama a la vigilia. Ahora, yo no quiero que usted tenga la impresión que yo fui un joven perfecto. Yo tuve grandes batallas de jóvenes. Como joven yo luché grande con situaciones. Los que a mí me conocen de cerca y en mi vida personal saben con lo que yo luché de manera continua. No fui adicto, ni fui alcohólico, ni era pillo, ni ladrón. Yo tenía mis bregas, yo luché fuertemente con eso toda mi vida. Pero es aparte de eso y con eso, porque nosotros nunca dejamos de ser tentados y nunca dejamos de batallar y nunca dejamos de pelear y nunca dejamos de tener que orar y buscar a Dios y humillarnos, porque mientras tengamos carne y hueso y sangre, tendremos esta lucha continua. Pero desde ese momento para acá, mi vida espiritual se intensificó. Mi pan de todos los días era oración, vigilia y ayuno. Oración, vigilia y ayuno. Oración, vigilia
y ayuno. Yo no entendía a la edad de 15 años cómo los jóvenes se podían ir los viernes en la noche para un concierto, para una fiesta, para un party, para la ciudad, para el pueblo, lo que sea, mientras yo iba feliz de la vida con mi Biblia para la iglesia, para el culto de los jóvenes, luego para quedarme en la vigilia. Si nadie se quedaba, me quedaba yo solo. Por lo tanto, mi vida se intensifica. Yo le estaba contando a alguien esta semana, yo creo que fue a Yola, que en ese tiempo es que yo le decía al Señor, Señor, yo quiero aprender a tocar todos los instrumentos. Le pedí al pastor la llave, le dije al pastor, mire pastor, yo quiero quedarme los viernes en la noche, después del culto de los jóvenes. Si no hay vigilia, yo me quedo solo. Así que por favor, deme la llave. Él me dio la llave. Y todos los viernes en la noche, Lili, yo me quedaba en el templo. Yo apagaba las luces, templo grandísimo. Y yo me pasaba por todos los pasillos orando solo, por los salones, por toda la iglesia, por todo el templo. 15 años de edad comencé a hacer eso. Y un viernes en la noche yo subo al altar. El altar entonces era a lo largo de este templo, una iglesia inmensa. Y yo iba de instrumento a instrumento, porque yo le decía al Señor, enséñame a tocar el piano. Y yo me acuerdo que fui a un órgano que tenían allí y al piano, un piano de cola precioso. Y yo comencé con el dedito a tocarlo así. Yo quería adorar a Dios, porque siempre tuve el deseo de adorarle y todavía lo tengo. Y mi esposa lo sabe. En casa tengo 3 guitarras, tengo piano. Y eso siempre ha sido, jamás grabé una vez para un programa de televisión que tú y yo teníamos. Ese CD nunca se vendió, ni lo compré yo. Pero grabé una vez para un programa de nosotros de televisión en la cadena de Torre Ortega, de Gigi fue, de la cadena del Milagro. Pero el Señor me enseñó a tocarle el piano, y el piano, la guitarra y otros instrumentos más. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque la base de mi vida ha sido esa. Yo no conozco otra cosa, aunque estudié y aunque quise ser abogado y me metí en los negocios y Dios me bendijo de muchas diferentes maneras. Mi centro, mi norte siempre ha sido esto, lo mismo, la iglesia, la gloria de Dios. Por lo tanto, este asunto de vigilias y ayuno y oraciones de joven en los closets, yo tenía en mi cuarto un walk-in closet grande. Yo me crié con 3 muchachas, 3 hermanas. Y cuando Dios me llama a la edad de 15 años, yo comencé a separarme de todo lo que me podía hacer daño. Y yo comencé a encerrarme. Y en el walk-in closet de mi casa, yo me metía con una silla y cerraba la puerta y me quedaba ahí orando. Y cuando me daba cuenta eran 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y yo aprendí. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto? Porque yo no oraba ni inglés ni español. Aprendí a usar el poder del Espíritu Santo dentro de mí. Y si usted ora conmigo, usted se va a dar cuenta de 100 palabras, 99 son en otras lenguas. Y le voy a explicar por qué ya mismo que vamos a entrar en esto. Pero eso comenzó en mí desde el principio, desde mi juventud. La lucha fue ardua, pero la victoria siempre fue segura para mí. Este asunto de la intercesión profética, esto comenzó desde que yo soy un muchacho joven, cuando no tenía ni nombre. Tú lo sabes, papá, porque tú llevas toda la vida en el Evangelio. Este asunto de intercesión profética salió en estos días. Usted sabe que la iglesia, cuando descubre una verdad, le pone un nombre. Esta es la iglesia de fe, eso es una iglesia de esto, esta es una iglesia de superfe, esta es una iglesia de pentecostal, le damos nombres a moveres de Dios o a revelaciones del Señor. El asunto de la intercesión profética es algo que yo he practicado de mi juventud sin saber lo que era. Nadie me lo enseñó. El pastor Mena, que era mi pastor en ese entonces, para los 70 y los 80, era un hombre de Dios. Pero él no entraba en estas profundidades, aunque orábamos en el altar. Y yo me acuerdo que mientras nosotros vigilamos los viernes en la noche en el altar, 5 o 6 jóvenes que no sabíamos lo que era intercesión profética, pero algo surgía, algo se subía de acá adentro, que nos llevaba a unos niveles, a unas dimensiones de intercesión tan y tan profunda que nosotros nos perdíamos.
Yo sé lo que es entrar en un cuarto de oración a las 2 de la tarde y salir a las 7 de la noche y pensar que lo que pasaron fue una media hora. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene tiempo, el espíritu no se cansa, el espíritu siempre está activo, siempre está conectado con Dios. Y aunque el cuerpo sí se cansa, pero cuando uno logra conectarse con el espíritu, mire hermano, y les voy a mostrar cómo es esto, cuando uno ora en otras lenguas, tú estás orando la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué yo me voy a tirar, como dicen en Puerto Rico, la chanza de orar en español e en inglés? Puedo estar perdiendo mi tiempo. Yo tengo tiempos de oraciones, que es el tiempo que yo lo baño con adoración. Yo lo baño con te amo, Señor, te bendigo. O mis tiempos de conversación cuando quiero decirle algo. Que decirle, Señor, yo estoy cansado, estoy perturbado, yo quiero que tú me ayudes. Ese tipo de cosas. Yo tengo conversaciones con Él también. Pero la gran mayoría de mi tiempo en oración es de intercesión. Porque Dios me ha llamado a interceder. Y Dios te ha llamado a ti también a interceder. Por lo tanto, la intercesión profética comienza con los jóvenes de nuestra iglesia. Y para el 81 ya yo tengo unos cuantos años de edad. Tengo 22 años de edad y ya era tiempo para yo irme de Patterson, New Jersey, y termino viviendo en San Diego, California, donde está un grande hombre de Dios, Morris Cerullo. Morris Cerullo, un evangelista judío convertido al cristianismo. Si usted lo busca en el internet va a ver que es un hombre que le ha predicado a millones y millones y millones de personas. Pues Morris Cerullo, cuando yo llego a San Diego, estudio en su escuela, me gradúo, él me dice, quiero que me quedes conmigo. Habían 700 estudiantes en la escuela y él le pidió a 3 que se queden con él. Yo fui uno de esos 3, comencé como intérprete en sus campañas evangelísticas por todo Sur y Centroamérica y las ciudades latinas aquí en los Estados Unidos. Y también fui uno de los ministros de su ministerio. Pero a lo que estoy tratando de llegar es que cuando yo oraba con él, o sea, yo no conocía mucha gente que oraba como yo estaba orando. Esta profundidad, esta lucha por dentro, esta intercesión, que me caían gotas como de sangre, este asunto que yo me iba, no es un viaje de esos espaciales de la nueva era, ni nada que se parezca, pero las dimensiones del Espíritu, cuando tú te metes en una intercesión profética profunda, Dios te envía en visión hasta otros países para orar por esos países y orar por esa gente y orar por esto y orar por lo otro. Y yo no conocía mucha gente que tenía esa experiencia. Pero cuando yo me encierro con Morris Cerullo en una de sus campañas para orar por primera vez, me doy cuenta que él se movía en esta misma unción. Y por 4 años en San Diego, todos los sitios que él iba, habían grandes manifestaciones de la gloria de Dios. Dios lo usaba para sanar gente, Dios lo usaba para libertar los endemoniados. Pero cientos de miles de personas en sus campañas, una cosa increíble, un hombre que Dios llevó en los 80 a la India, a un sitio donde en esos días no se podía ni predicar, que se levantaron en contra de él para detenerlo y los doctores de vudú dentro de los miles de personas trataron de parar la campaña. Uno pasó al frente, 5 pasaron al frente, pero el primero se paró al frente de él abajo y lo amenazó con su dedo. Y yo sabía lo que estaba sucediendo con este hombre y es lo que hace en el nombre de Jesús. La persona cae para atrás muerta, no bajo el poder de Dios, se murió. Entonces uno se pregunta allá afuera, pero ¿cómo es esto? Pero wow, eso es el precio que uno paga. Cerullo a mí me enseñó tener la victoria antes de llegar a la campaña.